primero agradecer a Amnistía Internacional, bueno, que haya contado conmigo, ya ha contado conmigo en otras ocasiones, entonces llego a sospechar que es porque me presto muy fácilmente, no porque realmente soy de fácil sí, entonces por eso yo creo que cuenta conmigo. Gracias, de todas maneras, gracias a todas por estar aquí. Bueno, estar a las 5 de la tarde un sábado hablando de esto, pues yo creo que tiene su mérito. Bueno, yo en principio cuando me plantearon la cuestión, claro, se trataba de un encuentro internacional por los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, yo dije, Dios mío, me voy a meter ahí en un pantano de lo que es una mujer o lo que es una niña, etcétera, y es un poco lo que, al margen de lo que, no sé si voy a pisar algo más de risa, supongo que tal vez, pero sí que quiero un poco comentar cosas primero, ¿no? Sobre el concepto que tenemos de hombre y de mujer, porque eso es uno de los fundamentos de la PAC, de la Plataforma de Apoyo al Colectivo LGTB+, y un poco el planteamiento de, bueno, que la mujer, es decir, que vosotros a mí me podéis ver como un hombre, pero no me habéis preguntado cómo me siento y por lo tanto yo puedo ser una mujer y perfectamente me puedo sentir así y perfectamente los derechos sexuales y reproductivos de mujeres me incluirían a mí. Quiero decir que también tenemos unos roles metidos en la cabeza y todo esto, todo el problema real de los derechos de las mujeres y de los derechos del colectivo LGTB viene de eso, de roles establecidos mentalmente, que además vienen establecidos por un planteamiento heteropatriarcal y machista, y eso es lo que nos oprime. Yo parto de esa base, ¿no? Bueno, al margen de eso, no quiero entrar mucho en eso porque también la mesa redonda en concreto de derechos sexuales y reproductivos, luego en principio entraríamos todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que, o al menos mañana, que también voy a intervenir en el planteamiento, yo sí que voy a hacer un planteamiento de ampliar nuestra visión de lo que es una mujer. O de lo que, en fin, quiero decir que tenemos que abrir mucho la mente porque esa es la realidad, porque hay mucha gente que no encaja en los esquemas que nos han establecido. Pero bueno, en concreto, a donde voy a parar respecto a los derechos sexuales y reproductivos, en concreto del colectivo LGTB+, es básicamente que de cada 10 delitos de odio que hay en España, 4 están vinculados a la orientación sexual. Estamos hablando de que son más los delitos de odio, es decir, los que están vinculados a una sensación de odio a un colectivo, más que los de la xenofobia. La xenofobia es un 37%, respecto a la orientación sexual es un 40%, es decir, es el primer motivo. Los incidentes respecto a delitos de odio hacia personas del colectivo LGTB+, se incrementan un 10% cada año. Y llevamos años incrementándose en ese porcentaje, es decir, van en incremento. El 25% de esos delitos de odio son menores de edad. Es decir, estamos hablando que también en jóvenes eso se está incrementando. Y además que las víctimas son menores de edad, en este caso del colectivo LGTB+. Y otra circunstancia que a mí me parece relevante es que el 93% de las detenidas imputadas, yo hablo en femenino, pero en este caso me refiero a hombres, porque el 93% son hombres. ¿Vale? O sea que esto es machismo, otra vez. Es decir, es el mismo fundamento, es a donde vamos a parar. Y esto no deja de ser un problema que aún hoy vivimos. Es decir, estamos hablando de situación de derechos sexuales y reproductivos y si analizamos la normativa, pues podríamos decir seguramente que España tiene una situación normativa relativamente favorable a los derechos sexuales y reproductivos, con sus problemas que supongo que trataremos todos. Pero lo cierto es que socialmente esos derechos no son reconocidos y eso es lo que importa, porque al final la vida es la vida diaria. No es que me reconozcan un derecho, sino que la gente me la reconoce. Y pongo ejemplos de cosas que pasan y que pasan a diario, digamos. Pongo algún ejemplo de cosas que ponen en redes sociales de alguna persona LGTB. Espero poder fusilar personalmente algún día a este enfermo. A ver si te encuentras pronto con tu amigo Cerolo, pedazo de maricón. Y, para ser más concreto a la persona que pueda ir dirigidas estas frases, pedazo de maricón, a ver si vuelve el anterior alcalde y te mete una reja hirviendo, mamón. Quiero decir que esto ocurre al día de hoy, está ocurriendo en redes sociales, está ocurriendo en la calle, y entonces nosotras podemos tener una serie de derechos
pero luego si socialmente eso no se reconoce, nuestra vida diaria es muy complicada. Y si encima vemos que el 25% son menores de edad, pues imaginémonos lo que es la vida de un menor de edad con un montón de problemas por su orientación sexual o su consideración o su identidad de género, etc. De tal manera que los derechos van más allá de lo que son las normas. Yo creo que esto lo tenemos que tener claro. Habrá países, es decir, las normas son efectivamente necesarias, porque efectivamente una norma reconoce una igualdad. Si no hay una norma, pues da lugar a desigualdad. Pero la norma no es la finalidad, en absoluto, porque la vida diaria no se basa en normas, se basa en que estamos viviendo y nos estamos relacionando con gente y estamos sufriendo. Por lo tanto, yo creo que eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Es decir, no solo se trata de regular cosas para llegar a la igualdad, por supuesto hay que hacerlo, sino que tenemos que ir más allá, porque la estructura social es la que nos hace vivir tranquilamente o tener problemas. De tal manera que eso es un poco la cosa. ¿Qué ocurre? Además que los derechos, por más que se reconozcan en leyes, pues luego vienen gobiernos y nos echan para atrás, o no nos lo reconocen, o se olvidan, ¿no? Y pues tenemos pues, un ejemplo bastante claro y palmario en estos 4 últimos años, que ahora se han celebrado ayer, de un gobierno en un estado que en principio tiene una regulación respecto a derechos sexuales y reproductivos del colectivo LGTB+, bastante progresista. Pero, claro, depende de cómo se aplique, de cómo se interprete, pues esos derechos realmente luego son reales o no. Claro, pues el desmantelamiento de la sanidad universal, la exclusión de mujeres sin pareja varón en las técnicas de reproducción asistida, al margen de que haya sentencias que digan que vulneran derechos, que efectivamente los vulneran, pero se siguen en las mismas. Supongo que María Luisa luego entrará en esto. El quitar de la prevención del SIDA de una secretaría especial y no atribuir fondos a la prevención del VIH. El que en el currículum escolar no se plantee nada ya, o muy poco, vamos a decir nada, básicamente, en temas de diversidad sexual. El que haya un protocolo de protección a víctimas de delitos de odio, pero realmente se queda en protocolo y no se desarrolla mucho más, ¿no? El repago en fármacos de gente que está afectada, la limitación en prescripción de nuevas terapias en temas de hepatitis, que también el colectivo LGTB tiene una situación vinculada a la hepatitis, o en algún caso vinculada, y por motivos económicos se limita la prescripción. O el que los bloqueadores hormonales a menores no se prescriban en todas las comunidades autónomas, o que en la cartera de prestaciones comunes de la Seguridad Social no esté el tratamiento integral, o tan integral como pretendíamos, o desde luego como debería ser, de la transexualidad, como el que en la afiliación de parejas homoparentales, para inscribir a los hijos se necesite certificar un matrimonio y un certificado de la clínica de reproducción asistida, como que hay problemas en los consulados españoles todavía para casarse matrimonios igualitarios. Es decir, hay una situación que, aunque legalmente es amplia en cuanto a derechos, luego en la vida real eso no es así. Primero, porque la propia administración no se lo cree y no lo aplica, o lo aplica restrictivamente, y segundo, porque en el ámbito de la sociedad pues no está reconocido todavía. Claro, eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo desde el punto de vista de formación, de ser libres, no sé cómo decir, de reconocer la libertad de cada uno, y si eso no se trabaja, ahí tenemos un problema, sí. No quiero decir mucho más que eso, simplemente quiero decir y enfocar en ese sentido. Es decir, primero, si nos vamos a centrar en mujeres y niñas, yo sí que querría decir que el concepto de mujer debe ser más amplio. Es decir, yo creo que todas llegamos a la conclusión de que hay mujeres con pene y no tenemos ningún problema en eso, pero que el concepto de mujer es mucho más amplio. Es decir, el aspecto no significa nada, nuestras estructuras mentales deben ser rotas, y en principio todo tiene el mismo fundamento, que es el machismo, y todo tiene el mismo fundamento, que es la libertad de cada cual a desarrollar su vida como quiera, ¿vale? Como se sienta cada una. Y luego, efectivamente, si hablamos de la situación de los países, efectivamente, en los países donde la situación de las mujeres o de los derechos sexuales
esté limitada legalmente, por supuesto que hay que remover eso. Pero eso no es suficiente.